veces si el paciente tiene tiene una gastritis o una gastritis atrófica, esto influye en el mecanismo de la absorción. Entonces, en cuanto a la utilidad especial de la vía oral, es que la mayoría de medicamentos nosotros los prescribimos, ¿verdad? Por la vía oral es más fácil, más rápida, más económica, pero dentro de las limitaciones requiere conformidad del paciente y nosotros sabemos que si yo doy por la vía oral un analgésico, ¿verdad? Este analgésico va a durar el tiempo que se va a tardar en hacer su efecto, tomando en cuenta que la biodisponibilidad es baja de 0.05, el dolor se le va a quitar en mayor tiempo. Entonces, vean ustedes qué importante es ir conociendo cada una de las vías de administración de los fármacos. Perdón. Aquí tenemos otras vías de administración que son menos ocupadas, pero que son importantes que las conozcan ustedes que están en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos los preparados que se dan por la vía oral, ¿verdad? De liberación controlada. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo el Isoctin. El Isoctin es el verapamilo. Este es un fármaco antihipertensivo y antiarrítmico. Este fármaco viene en presentaciones de liberación normal de 60 miligramos. ¿Cuánto es la vida media de ese fármaco? Es de 8 horas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, ¿verdad?, tener ese mismo medicamento, pero en una presentación de liberación controlada, sostenida o prolongada? Yo administro Isoctin de liberación prolongada y ese mismo medicamento que normalmente tiene una vida media de 8 horas, si yo lo administro en forma de liberación controlada, este va a tener una vida media de 24 horas. ¿En qué me favorece? En la población geriátrica. Los ancianos es más fácil que se tomen un antiarrítmico una vez al día que se estén tomando cada 8 horas. Entonces, hoy cada vez más nosotros como médicos estamos utilizando monodosis, es decir, una sola dosis al día, y fármacos que tengan una liberación sostenida, prolongada. ¿Para qué? Para que haya mejor cumplimiento de la terapéutica del paciente. Tenemos otra vía que es bien importante, que es la vía sublingual. La vía sublingual, a pesar de que la superficie de absorción de la vía sublingual es pequeña debajo de la lengua, ¿verdad? Tenemos una superficie pequeña, pero nosotros debajo de la lengua tenemos una conexión directa con la vena cava superior. Y la vena cava superior desemboca en el corazón, ¿verdad? En el corazón directamente. Por lo tanto, el fármaco si ustedes administran un fármaco por la vía sublingual, ese fármaco está llegando directamente a la circulación sistémica. ¿Cuáles medicamentos nosotros utilizamos por la vía sublingual? La nitroglicerina. ¿Qué es la nitroglicerina? Es un nitrovasodilatador. ¿En qué enfermedad la utilizamos? En la enfermedad conocida como enfermedad de las arterias coronarias, en aquellos pacientes que sufren de enfermedad de las arterias coronarias o que han tenido un infarto agudo del miocardio, en donde quedan con angina de pecho o dolor de pecho, ¿verdad? Entonces uno le dice al paciente, cuando usted experimente dolor en el pecho opresivo, administrese una tabletita de 5 miligramos de nitroglicerina, y nosotros sabemos que ese medicamento llega hacia la circulación sistémica, llega hacia las arterias coronarias, dilata las arterias coronarias, hace que llegue más flujo al corazón y disminuye el dolor ocasionado por falta de irrigación al corazón. Entonces, todos aquellos medicamentos que nosotros administremos por la vía sublingual van a llegar directamente a la circulación sistémica. Tenemos también la vía de administración intraarterial. Señores, cuando nosotros ponemos un fármaco por la vía intravenosa, como su nombre lo indica, es en vena, no es en arteria. Pero existen fármacos como los antineoplásicos, es decir, fármacos para tratar el cáncer de hígado, el cáncer de cabeza y cuello, que tienen una mejor absorción, penetración, distribución y eliminación por la vía arterial. Por lo tanto, se administran por una arteria y no por una vena. La vía intratecal es directamente en el espacio
de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a administrar por esta vía? Antibióticos o también antineoplásicos, fármacos para tratar el cáncer, principalmente aquellos cánceres o tumores cerebrales, o también cuando nosotros tenemos un paciente con una meningitis, vean que es la inflamación, la infección de las membranas meningias y que nosotros queremos que el fármaco llegue directamente hacia el líquido cefalorraquídeo que circula por el cerebro para poder tener, ¿verdad?, una eficiente absorción a ese nivel. Tenemos también la absorción pulmonar. Fíjense bien, los pulmones tienen una gran superficie de contacto, por lo tanto, todos aquellos fármacos que nosotros administremos por vía inhalada, ejemplo tenemos hoy con la pandemia del COVID-19, estamos utilizando mucho los antimuscarínicos conocidos como el bromuro de paratropium en forma inhalada. También tenemos los agonistas adrenérgicos como es el salmeterol, el salbutamol, ¿verdad? Este puede ser usado en vía inhalada y también tenemos los esteroides de forma inhalada como tenemos la fluticasona que tienen una buena penetración por la vía pulmonar, tomando en cuenta que es una vía rápida de absorción porque tiene una gran superficie de contacto. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido aplicaciones tópicas? Muchas veces tenemos que nos pica la piel y vamos donde el dermatólogo y nos dice, bueno, le vamos a dejar un esteroide tópico para que usted disminuya esa irritación en la piel. ¿Cuántas veces no hemos utilizado, verdad, algunas drogas como el ácido hialurónico en la boca cuando tenemos úlceras orales, o la fluticasona en la nariz, o tal vez algún antiinflamatorio en la garganta porque nos arde la garganta, porque nos duele, o a veces también en el oído, ¿verdad? Sabemos nosotros que todas estas estructuras se comportan como mucosas y que tienen una buena absorción cuando nosotros administramos algún tipo de medicamentos por esta vía. Pero también no se queda atrás lo oftálmico, ¿verdad? Los oftalmólogos muy frecuentemente hoy están utilizando antibióticos tópicos en el ojo, esteroides tópicos en el ojo, antihistamínicos tópicos, ¿verdad? Y eso disminuye grandemente el efecto que tienen las drogas a nivel de nuestro cuerpo, porque lo estamos utilizando directamente en la córnea, ¿verdad? Y estos son absorbidos por el humor acuoso, los vítricos, y básicamente logran el efecto adecuado. Tenemos también la administración rectal. La vía rectal, deben ustedes de saber que esta tiene una F del 50%, quiere decir que tiene una biodisponibilidad del 50%. ¿Qué significa eso? Que si yo administro un supositorio por la vía rectal, ¿verdad? Ese supositorio lo voy a 50% de ese fármaco va a pasar a la circulación hepática y un 50% a la circulación sistémica, es decir, que tiene 50-50. Hacen paso de primer paso porque se van a la circulación hepática y el otro 50 se va directamente a la circulación sistémica. Quiere decir que la vía, por ejemplo, si ustedes tienen un niño con 40 grados de temperatura y quieren bajarle rápidamente la temperatura, pues en vez de oral, pónganle un supositorio. Ustedes saben que 50% de esa acetaminofén se va a ir directamente hacia la circulación sistémica y va a empezar a descender la temperatura corporal de ese niño. Y existen nuevos métodos como son los STEM. Estos pueden ser medicados o no medicados, en que se utilizan en la enfermedad de las arterias coronarias. Un paciente que llega con un infarto a la unidad de emergencia, lo pasan a la unidad cardiovascular de cateterismo cardíaco, le hacen un cateterismo y para dilatar la arteria coronaria que está tapada le administran un stent que muchas veces lleva un medicamento. El stent son liberadores sostenidos de medicamentos que hacen que la arteria se mantenga abierta y el flujo sea restablecido del paciente con el infarto. Existen polímeros y biopartículas, ¿verdad?, que ya se están utilizando con métodos tanto para tratamiento como para diagnóstico. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la cápsula microscópica, ¿verdad?, que ahora ya para ver todo lo que es el tubo digestivo superior o inferior se le da una cápsula. Esa cápsulita lleva una cámara en el interior. La cámara está conectada a un dispositivo en la computadora y perfectamente el médico está viendo desde la boca hasta el recto, hasta el ano,
hasta que sale la cápsula completamente, pueden estudiar todo lo que es el tubo digestivo superior o el tubo digestivo inferior, poder hacer un diagnóstico preciso, porque acuérdense que cuando uno hace una endoscopía, llega hasta la primera porción del duodeno. Cuando usted hace una colonoscopía, llega hasta el recto sigmoides. Pero y el tubo digestivo y el intestino delgado no tenemos cómo verlo. Entonces, con esta cápsula endoscópica nosotros vemos todito a lo largo y extendido lo que es todo lo que es el sistema gastrointestinal. ¿Qué es bioequivalencia? ¿O cuándo decimos nosotros que un fármaco es bioequivalente? Yo no sé si ustedes han escuchado la palabra de medicamento genérico. ¿Qué es un medicamento genérico? Es cuando esta droga no es una original. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo clásico, ¿verdad? Nosotros tenemos la aspirina. La aspirina, existen los genéricos y está la aspirina Bayer. La aspirina Bayer es la sal original de la aspirina, porque Bayer es el laboratorio que creó la molécula de aspirina. Una vez se crea la molécula de aspirina, Bayer, fíjense bien, tiene por 10 a 20 años la patente de la aspirina. Y en esos 10 a 20 años, ningún laboratorio puede crear aspirina. Pero cuando Bayer explota y le saca las ganancias a la aspirina, después de 20 años vienen y liberan la patente. Y entonces todos los demás laboratorios que existen pueden hacer o formular la aspirina. Entonces vamos a tener nosotros aspirina Bayer y aspirina genérica. Para decir que la aspirina genérica es bioequivalente, tiene que tener los mismos ingredientes activos, tiene que tener la misma potencia antiinflamatoria, analgésica y antiagregante plaquetaria. Debe de ser administrada por la misma vía, en la misma concentración y lograr los mismos efectos que la droga original. Por lo tanto, nosotros decimos que el fármaco original es original siempre, pero los genéricos no todos son bioequivalentes. Nosotros aquí en El Salvador tenemos una gran cantidad de fármacos genéricos que no son bioequivalentes. ¿Por qué? Porque no hay control de calidad. Hasta el gobierno de Mauricio Funes, la DNM fue tratando de ver cómo, ¿verdad? Se regulaba un poco la producción y manufactura de las drogas. Y está exigiendo bioequivalencia a los laboratorios. Quiere decir que los laboratorios tienen que tener, ¿verdad? O comprar los mismos excipientes, los mismos principios activos, ¿verdad? Que vaya con la misma concentración y ahí influye la ley del etiquetado. Hay leyes, ¿verdad? Leyes que regulan la DNM, por ejemplo, que usted si en una etiqueta dice que tiene 500 miligramos de acetaminofén, debe de contener 500 miligramos de acetaminofén. Pero en nuestro medio eso no se cumple. En Estados Unidos eso es ley y se respeta. Nosotros aquí poco a poco vamos avanzando, pero no al 100%. Entonces queda claro que existen fármacos genéricos y fármacos originales y que los genéricos existen algunos bioequivalentes y otros que no son bioequivalentes. Aquí tenemos una cosa importante. Cuando nosotros decimos que los fármacos una vez se absorben, ¿verdad? Una vez se liberan del sitio de donde son administrados, se van a distribuir. Y aquí quizás lo más importante es que ustedes vean de este cuadro el gasto cardíaco que está llegando a los diferentes órganos. Aquí tenemos los riñones, el corazón, el cerebro y tenemos el músculo esquelético, la grasa, ¿verdad? Y algunos residuos en donde se acumula, por ejemplo, a nivel de las articulaciones, a nivel del líquido cefalorraquídeo, esos son los residuos que mencionan acá. ¿Qué podemos ver nosotros? Vean ustedes, el riñón recibe un flujo que viene presentado en ml por minuto de 1100 ml minuto. ¿A cuánto representa del gasto cardíaco? Al 20%. Quiere decir que de 5 litros
que ando circulando yo en la sangre, 1 litro pasa o llega al riñón. Vean ustedes en el corazón cuánto es el flujo sanguíneo por minuto, 250. ¿De cuánto representa el gasto cardíaco? 4.5 litros. Entonces ustedes pueden ver que al corazón, ¿verdad?, le llegan 4.5, por ciento del gasto cardíaco. Pero veamos otro órgano importante que es el hígado. Aquí se nos ha unido, pero el hígado tiene un gasto cardíaco en promedio del 30%. Quiere decir que la mayoría, ¿verdad?, de la sangre que nosotros nos circula pasa por el hígado, pasa por el riñón, pasa por el cerebro y por el corazón. En su orden, ¿verdad?, el órgano que más flujo recibe es el hígado. Luego le sigue el riñón, posteriormente tenemos el cerebro, el corazón, los músculos que también reciben una buena cantidad de flujo sanguíneo, y de esto dependerá la distribución. Entre más irrigado, entre más flujo tiene un órgano, mayor va a ser la cantidad de fármaco que se va a distribuir o va a pasar por ahí. Y entonces nosotros vamos a tener